Dios te bendiga. Nuevamente estamos virtualmente juntos compartiendo la palabra de Dios en tu dosis de ánimo de esta semana. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder platicar contigo, de poder encontrarme contigo virtualmente y poder llevar la palabra de Dios a tu vida. En el programa anterior tuve el privilegio de hablarles sobre la voluntad de Dios. Y si algo recuerdas de ese programa, quiero que se grabe en tu mente lo siguiente: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Continuando en esta misma serie, en esta serie de pensamientos respecto a la voluntad de Dios para nuestra vida, este día quiero compartir contigo acerca de los propósitos de Dios para tu vida. Hay un libro de Rick Warren, Una vida con propósito, que es un libro que realmente puede abrir tu entendimiento para que tú conozcas por qué Dios te hizo, por qué te hizo de la manera en que te hizo y cuál es la voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida. Pero este día quiero compartir un poco, porque recuerda, nuestra mente es finita. No podemos alcanzar el grado de sabiduría, de conocimiento, de eternidad que tiene nuestro Dios. Entonces, en lo que podemos, tenemos nosotros que meditar en lo que Él es para nosotros. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y si nosotros en lo natural, cuando tenemos hijos, queremos que nuestros hijos tengan un futuro, imagínate cuanto más nuestro Padre perfecto, nuestro Padre amoroso. Así que este día compartiré con ustedes sobre el propósito de Dios para nuestra vida. La palabra dice en Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esta es la versión NTV. El propósito del Señor prevalecerá. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él sabe lo que nos conviene. Él sabe qué es aquello que nosotros necesitamos y también sabe qué es aquello que nosotros no necesitamos y no nos conviene. Entonces su propósito, dice la palabra, prevalecerá para aquellos que somos sus hijos. Lo ideal, lo perfecto sería que nuestros planes se alineen al propósito de Dios. En Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Nuestro Padre tiene un plan. Nuestro Padre ha determinado cómo deben ser las cosas. Y lo mejor de todo esto es que no lo hizo para su conveniencia, lo hizo para tu conveniencia y para la mía. Y eso es lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar. Muchas veces tenemos peticiones, queremos cosas, soñamos cosas y vemos que no suceden y nos frustramos, nos enojamos. Muchas veces nuestra visión es tan limitada que solo estamos viendo el aquí y el ahora y no estamos viendo el futuro. Pero nuestro Padre sí puede ver el futuro. Él sabe qué es aquello que tú estás pidiendo y que no te conviene que recibas. Él sabe qué dificultad es la que tú estás atravesando y que es necesaria para formar tu carácter. En Romanos 8:22, les voy a leer, la NTV también dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La versión más conocida de este pasaje es la de Reina Valera, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es donde se nos empieza a complicar un poco la cosa, porque dice todas las cosas, y no todas las cosas son buenas, no todas las cosas son agradables. Es más, muchas veces vamos a ver un nubarrón, una situación difícil, una situación oscura, una escasez apremiante en nuestro hogar, una enfermedad
que no sabemos cómo resolver una relación con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, que está rota, que está descompuesta, que tiene muchos rencores, falta de perdón. Vamos a ver situaciones en las cuales nosotros no vamos a ver lo bueno, pero si la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, tenemos que creerlo. Es una palabra que en su gran amor, papá dejó para ti y dejó para mí también. Y cuando Él dice todas las cosas, sí hay cosas buenas, agradables, perfectas, pero también hay cosas que a nuestra manera de ver no son buenas, agradables y perfectas. Sin embargo, es necesario que atravesemos por ellas para conocer esa voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Padre. Un ejemplo de estas situaciones que nosotros pensamos que no nos ayudan, que son malas, pero que realmente Dios las encamina a bien, lo podemos también encontrar en la palabra. ¿Recuerdan a José el soñador? José el soñador fue vendido por sus hermanos. Le dijeron al padre que había muerto. Fue esclavo. Después de esclavo fue preso. Pero después llegó a ser el segundo en todo Egipto. Y esto le permitió salvar a su pueblo, salvar a su padre, salvar a sus hermanos y a toda su familia. Entonces, en aquel momento era malo que lo hubieran despreciado sus hermanos. Era malo que lo hicieran esclavo. Era peor que lo metieran preso. Pero todas esas cosas, y no fueron unos cuantos años, fueron muchos años en los cuales José, digámoslo de esta manera, sufrió y todo ese proceso lo llevó a la casa de Faraón. Fue necesario que él saliera de su familia, que él llegara a Egipto y que en Egipto él le diera salvación a su padre, a sus hermanos y a toda su familia. Fue necesario, fue agradable. Lo más probable es que no. Sin embargo, el propósito de Dios sí se cumplió. Salvó a la descendencia de Abraham, a la descendencia de la promesa, a través de lo malo que vivió José. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos permita ver más allá de nuestras circunstancias, o muchas veces que nos permita simplemente tener la humildad, tener la mansedumbre de decirle: está bien, papá, voy a pasar por este desierto porque tú tienes un plan mejor para mí. Génesis 50:20 dice, y estas son palabras que José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien. Y eso es lo que tiene que venir a nuestra mente cuando estamos en diversas dificultades, que no importa lo que estemos pasando, Dios lo va a cambiar para bien. En Santiago 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Imagínense qué profundo es esto. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mansedumbre, humildad. Y dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en pruebas, que tengamos sumo gozo cuando estemos en necesidad, que tengamos sumo gozo cuando estemos enfermos, que tengamos sumo gozo cuando no tenemos ni $1 en la cuenta, que tengamos sumo gozo cuando le estamos pidiendo al Señor algo que necesitamos urgentemente y no llega. Sumo gozo. Realmente la recomendación de Santiago es difícil de cumplir. Es difícil de ver realmente qué es lo que va a pasar. Pero eso va a empezar a cambiar cuando nosotros empecemos a confiar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Ven cómo se complementan los dos temas? Hablamos de la voluntad de Dios y ahora hablamos del propósito de Dios para tu vida.
En mi vida he vivido muchas situaciones difíciles, muchas situaciones en que he dicho, aquí se acabó todo. Sin embargo, Dios ha mostrado su mano poderosa, su mano salvadora, su mano proveedora, su mano sanadora, y he podido ver su gracia y su misericordia. Ahora bien, si regreso a Romanos 8:28, dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El versículo no termina ahí. El versículo continúa diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esas palabras son quizás las más importantes que puedes tú recibir, que puedes tú comprender para poder ver la mano de Dios obrando en ti. Dice, a los que conforme a su propósito. Cuando yo decido inteligentemente, decido con mi mente y después con mi corazón permanecer en el propósito, permanecer en el llamado, entonces yo voy a ver esas cosas funcionando para bien. Porque también es cierto, si yo decido apartarme del llamado, si yo decido apartarme del propósito, las cosas que me sucedieron van a quedar solo en dolor y tristeza, o en el chindondo, como decimos en El Salvador, en el golpe, en el malestar, porque yo no aprendí lo que debía aprender a través de esa prueba. Recuerda siempre que Dios, cada vez que permite que suceda algo en tu vida, Él tiene un propósito. Él no está haciendo que suceda solo porque sí, solo porque, me descuidé un rato de mi hijo y por eso Él está en esa situación. Él nunca se descuida de ti. Sus ojos están puestos sobre ti porque te ama entrañablemente. Y Él siempre, siempre, siempre está buscando bendecir tu vida. Está buscando que tu vida vaya, como dice la palabra, en aumento, como la luz de la aurora. Y que toda su luz llegue a iluminar tu vida, a hacerte ver esa buena voluntad que Él tiene para ti. Ahora regreso a la palabra central de esta dosis de ánimo y es propósito. ¿Qué propósitos tiene Dios en tu vida? ¿Qué propósitos tiene Dios para la vida de tu familia? ¿Qué son aquellas cosas que tú probablemente en este momento no estés viendo, pero que Dios sí está viendo para tu vida? La respuesta está en la palabra de Dios. Aliméntate de su palabra. Nútrete constantemente con su palabra. Ella te va a revelar la verdad, te va a revelar esos planes de bien y no de mal, te va a revelar incluso qué es aquello que tú quieres, que tú necesitas aprender durante ese proceso que estás pasando, durante esa dificultad que estás viviendo. El Señor te lo quiere revelar. Él ha puesto el Espíritu Santo en ti para que te hable al oído. Dice la palabra que Él es el consolador. Él ayuda a que nuestro oído sea sensible a esa voluntad de Dios, a ese propósito de Dios. Y muchas veces tú vas a ver que cuando hay una situación difícil, pero tú le preguntas a Dios qué tengo que aprender, o qué tengo que cambiar en mi corazón, o qué tengo que transformar en mi vida por esta dificultad, Él rápido responde. Y cuando Él responde y tú reaccionas, tú cumples el propósito, tú permaneces en el llamado, entonces viene la respuesta rápida del Señor. Y viene como un bálsamo a tu corazón. Probablemente no sea la respuesta que tú querías cuando empezó la situación, pero sí ten por seguro que es la respuesta correcta, es la respuesta perfecta de parte de Dios para tu vida. Incluso cuando tú no puedas verlo, confía en el Señor, descansa en el Señor, espera en el Señor y Él se va a manifestar a tu vida. Ahora, decírselos, comentárselos como en una palabra para animarte puede sonar fácil. Y yo sé, porque lo he vivido, no lo es cuando estás atravesando esos valles de sombra y de muerte, cuando estás atravesando esos momentos difíciles en que tus ojos naturales
no ven de dónde va a salir el auxilio, de dónde va a venir el socorro. Y muchas veces nos encontramos en nuestra humanidad, en nuestra inteligencia humana, queriéndole sugerir a Dios cómo hacer las cosas, queriéndole sugerir a Dios de qué manera puede resolver aquella petición o aquella necesidad, aquella situación que nosotros tenemos. Cuando mi hijo se fue a estudiar al exterior porque le dieron una beca, yo aún así tenía que pagar cierta cantidad mensualmente. Y lo fuimos a dejar a la universidad en diciembre de 2018. Y todo iba supuestamente bien encarrilado. Yo ya había comprometido con mi hijo cuánto le iba a dar mensualmente. Y resulta que en febrero de 2019 cierran el lugar donde yo trabajé durante los últimos 20 años. Cierran de un día para otro y me quedo sin trabajo. Realmente era una situación complicada. En mi mente yo no sabía cómo iba a ser. Sin embargo, Dios proveyó todo. Dios fue abriendo puertas, fue dando provisión y llegó al punto de cambiar completamente esa estructura mental que yo tenía, porque yo le decía, bueno, Señor, que me salga un trabajo rápido, y no sucedió. Bueno, Señor, que me gane la lotería, y tampoco sucedió. O sea, que algún familiar me preste, no sucedió. Todas las cosas que a mí se me ocurrían que podían pasar para poder yo suplir esa necesidad de nuestro hijo, no sucedieron. Sin embargo, Él tenía un plan, y era un plan a través del cual iba a afirmar mi fe, iba a afirmar la fe de mi esposa y la fe de mi hijo. Le iba a enseñar, se le iba a revelar a Él como ese Dios proveedor. Y sobrenaturalmente, milagrosamente, hubo una persona anónima que pagó 2 semestres de la universidad de mi hijo. Lo bendigo. No sé cómo se llama, pero sé que fue Dios el que lo puso en su corazón, y que si Dios lo puso en su corazón, Él se lo ha recompensado, multiplicado al 30, al 60 o al 100 por 1. Y eso es lo que yo declaro para esa bendición que yo recibí, para esa persona que fue obediente a la voz del Señor y que pagó esos 2 semestres de la universidad de mi hijo. Ahora, ¿qué produjo eso en nosotros, esa necesidad económica? Produjo fe, produjo confianza. Él tiene el control. Él, cuando abre una puerta, Él la mantiene abierta. Él provee lo necesario. Él sana aquella dolencia que tú tienes para que conforme a tu propósito, tú cumplas tu llamado. De eso se trata el propósito de Dios. Él tiene planes de bien para ti, para darte un futuro, para darte una esperanza. Y en eso debes de concentrar todos tus pensamientos. Tienes que concentrar toda tu gratitud a ese Dios que hace caminos donde no los hay, a ese Dios que derrite los cielos de bronce, a ese Dios que hace brotar ríos en el sequedal. Ese es nuestro Padre, que nos ama entrañablemente. Y ahora, ¿quieres que te diga incluso un ejemplo más duro? Está también en la palabra y tiene que ver con nuestro corazón. En Job 1, el capítulo 22, creo que todos conocemos la historia de Job. Job perdió a sus hijos, perdió todas sus posesiones. Incluso su esposa le dijo, maldice a tu Dios y morite. O sea, perdió toda esperanza, se enfermó, se le llenó el cuerpo de llagas, no soportaba. Pero en Job 1:22 hay unas palabras que son reveladoras, que a mí me impactaron realmente. Dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job. En todo esto se refiere a que Job
Le recibió la noticia que murieron sus hijos, recibió la noticia que perdió sus posesiones, recibió sobre su cuerpo la enfermedad que la atormentaba. Pero dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra dice que Job tenía un corazón perfecto. Esto es parte de tener un corazón agradable a Dios, que nunca le atribuyamos despropósito alguno. Todo lo que sucede en tu vida, Dios tiene el control y tiene un propósito. Quiere enseñarte algo, quiere mostrarte algo, y entre más grande es la dificultad, más grande va a ser el milagro, más grande va a ser la victoria, más grande vas a ver tú esa mano poderosa abrazándote, recogiéndote y acercándote a su corazón. Así que recuerda, los propósitos de Dios para tu vida son como su voluntad, buenos, agradables y perfectos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada persona que ha escuchado estas palabras y que en estos momentos está atravesando dificultades, ponga su confianza en ti, Señor. Cierre sus ojos y sepa que tú eres el Dios de su salvación, el Dios de su sanidad, el Dios de su provisión, el Dios que va a hacer todo lo necesario para que su vida sea bendecida por ti. Muchas gracias, Dios te bendiga.